Cambiamos de tema y vamos a Ecuador, donde un nuevo ataque armado en una ciudad del suroeste del país dejó al menos 7 muertos y una decena de heridos. La masacre ocurrió cerca de la medianoche cuando sujetos armados abrieron fuego contra varias personas reunidas en una fiesta familiar en un barrio de la ciudad portuaria de Manta, en la provincia de Manabí, a 260 kilómetros de Quito. Un ataque armado la víspera de Año Nuevo en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador, dejó 7 muertos, entre los cuales un niño, y una decena de personas resultaron heridas. El ataque ocurrió 3 días después de otra masacre en la que habían muerto 6 personas, incluida una bebé. Ambas matanzas se produjeron en la provincia de Manabí, declarada el pasado miércoles junto a otras 8 en estado de excepción por el aumento de los homicidios. Estamos en una guerra entre delincuentes por territorio, los cuales un grupo de personas se encontraban haciendo una fiesta privada, una fiesta familiar, despidiendo el año viejo, y fueron atentados por miembros de otra banda con quienes deben tener rencillas, y lastimosamente debemos lamentar el fallecimiento de 7 personas. Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con cárteles internacionales que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de América Latina. El país cerró 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre, más de 8.300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior. Saludamos a David Sánchez Sarmiento, analista de inteligencia y contraterrorismo. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlos y me siento muy complacido de poder aportar con este análisis de la complejidad delictiva de la delincuencia en el Ecuador. Nosotros, por tenerlo aquí con nosotros, por supuesto. ¿Qué nos revela esta masacre de la conflictividad hoy por hoy en esta provincia tan problemática, una ruta clave para el narcotráfico en el Ecuador, la región de Manta? Claro que sí. El cierre del año fiscal y operativo del año 2025 marca un punto de inflexión crítico en la historia de la seguridad nacional del Ecuador. Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana convencional, caracterizada por delincuencia común, tránsito pasivo de estupefacientes, ha mutado hacia una insurgencia criminal compleja y territorialmente arraigada, que es lo que acabamos de ver hace un minuto. Para esto, el presidente Noboa y sus ministros han intentado contener esta amenaza mediante un giro doctrinal agresivo que, a pesar de todo, precisamente esta estrategia de contención que ha sido caracterizada por la militarización, ha alcanzado un límite funcional, enfrentándose a una capacidad de adaptación y resiliencia de los grupos de delincuencia organizada, que supera las capacidades institucionales actuales del Estado. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior se suman a este reportaje que acabamos de ver. Los reportes de observatorios independientes también confirman que esto ha sido un récord histórico, superando barreras estadísticas de las 9.000 muertes violentas aquí en el país. Este indicador no es simplemente una estadística criminal, representa la erosión sistemática del monopolio de la fuerza estatal, es decir, de este gran leviatán que es el Estado, y la consolidación de las gobernanzas criminales paralelas en territorios estratégicos. Esto que acabó de decir el señor entrevistado, que decía que es una guerra territorial, está en lo cierto. Es eso. Bueno, y en todo caso es una de las regiones en las que hay que ponerle el ojo por la manera en la que ha pululado el crimen organizado. ¿Por qué es tan crítica esta región? Claro que sí. Antes de pasar a profundizar dentro de ese análisis, yo quisiera referirme al decreto ejecutivo número 277 del 31 de diciembre del 2025. Es un decreto de un nuevo estado de excepción, que es una medida, lejos de ser una renovación administrativa que se ha convertido ya en el Ecuador rutinaria,
constituyen un reconocimiento táctico, y aquí sí respondiendo a su pregunta, en un reconocimiento táctico del desplazamiento del centro de gravedad del conflicto, es decir, de los movimientos que hace el crimen organizado hacia otras zonas. Este punto, Manabí, Manta y todas las provincias que están incluidas dentro de este decreto, son provincias que dan a la parte del Pacífico, es decir, son portuarias. Pero aquí hay una parte, la inclusión inédita de 3 cantones, o sea, municipios, como se los conoce en Colombia, que son La Maná, Las Naves y Echandía. En zonas de seguridad especial, revela que la guerra contra el crimen organizado ha migrado de los puertos del Pacífico hacia corredores logísticos en la parte central del Ecuador y que también tienen que ver con zonas de extracción minera, lo que nos confirma a nosotros como analistas desde hace mucho tiempo que es una simbiosis entre el narcotráfico y la minería ilegal, como un nuevo motor financiero para la violencia. A todo esto se suma el debate que se encuentra el conocido Plan Fénix, que es un plan de seguridad en el Ecuador, que se debate entre el marketing político y la realidad operativa, básicamente por algunos de los puntos que hemos analizado anteriormente. Sí, vea que precisamente con lo que usted decía, este incidente que reportábamos hace algunos instantes ha ocurrido apenas 3 días después de que otro ataque similar en la localidad de Puerto López, también en Manabí, donde 6 personas murieron en circunstancias parecidas, fuera reportado. Ante los preocupantes hechos de violencia, el presidente Daniel Noboa inició este año decretando un nuevo estado de excepción, efectivamente durante 60 días, en 9 provincias y 3 cantones. Y un dato que no es menor y que no debe quedar de trasfondo, de soslayo, en la retaguardia, es que Ecuador cerró el 2025 como el año más violento de su historia, con más de 8.300 homicidios. ¿Cómo Ecuador llegó a este pico cuando Daniel Noboa precisamente llegó a la presidencia para resolverlo, con la promesa de atajar la seguridad, la crisis de seguridad? Mire, para entender mejor esto, nosotros debemos centrarnos en lo que analíticamente decimos es en la geografía del delito, es decir, en su concentración geográfica y el efecto globo de la violencia en el Ecuador, que representa una distribución geográfica heterogénea pero predecible bajo la lógica de los corredores logísticos que llevan a las provincias costeras de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, 2 de estas, Manabí y Guayas, donde se han producido los crímenes que usted cita, en donde continúan concentrando el grueso de la violencia letal y acumulando aproximadamente un 92% de los homicidios nacionales. Y aquí quisiera resaltar que Guayas, con su complejo portuario, es decir, el puerto de Guayaquil, y una ciudad aledaña a Guayaquil, que es Durán, que es muy conocida como una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, sigue siendo el epicentro numérico con más de 3.700 asesinatos reportados hasta noviembre del 2025. Sin embargo, el fenómeno más alarmante del año 2025 es el efecto globo, lo que estamos viendo ahora mismo, que es el desplazamiento de la violencia hacia zonas anteriormente consideradas de baja conflictividad. Por la presión militar estática en los puertos, ha obligado a los grupos de delincuencia organizada a replegar sus cadenas logísticas hacia el interior del país. Además, en la Sierra Centro-Occidental, es decir, en la parte central del Ecuador, la aparición de cantones como La Maná, Las Naves y Echandía, en los reportes de inteligencia de alto nivel señalan la apertura de un nuevo frente de guerra en las estribaciones de la cordillera de los Andes, de las cuales se puede destacar, entre otras cosas, el movimiento de la minería ilegal que se ha convertido en el combustible de esta guerra. Las conclusiones de David Sánchez Sarmiento, analista de inteligencia y contraterrorismo. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Quito. Saludos a ustedes, muchas gracias por la invitación, estamos a las órdenes. Gracias.